Estimados oyentes, queridos amigos, muy buenas noches y bienvenidos aquí a esta tertulia de Candelabro en la que vamos a hablar de una película fascinante, Dune, y para ello pues tenemos a Frank Escandel. Muy buenas noches, Frank. Buenas noches, gracias por la invitación. Recordemos que Frank está también junto a Josh Benbager en la sección de Invisible y a la Vista, una nueva sección que, bueno, es impresionante sobre simbología, ni más ni menos. Bueno, pues, a ver, Frank, lo primero de todo, la película Dune. Su autor, Frank Herbert, ¿quién es exactamente Frank Herbert? Claro que sí. Bueno, primero que todo, informar a los oyentes y a televidentes, ¿no? De que yo no me dedico a la crítica literaria, no soy periodista ni nada por el estilo. Lo que sí este servidor trata de ser un informado y metódico divulgador, sino por lo menos speaker que se llama, ¿no? Alguien que pueda tener una opinión informada, como los contertulios de esta casa. Y también un gran investigador. Sí, sí, más o menos. Bueno, yo me quedo con esta premisa siempre, y yo la comparto no solamente con Juanje y con Federico, también con por lo menos es una premisa mía. Es una frase de un personaje de Star Trek Discovery, estas series que tenemos ahora, las nuevas. Es un personaje ficticio llamado el capitán Gabriel o Gabriel Lorca, español además. La frase dice, las leyes universales son para los lacayos, el contexto es para los reyes. De lo que se va a tratar hoy es del contexto precisamente de una de las más grandes novelas de ciencia ficción jamás escritas. Y para no arruinar la sorpresa, porque hablaremos de eso más adelante, dos películas que hasta ahora son absolutas obras maestras. Y entrando digamos que en la conversación en este caso, ¿quién fue Frank Herbert? Esto es siempre muy útil porque conocemos la mente del creador en este sentido, de dónde viene él, cuál es su historia, y eso siempre se ve reflejado, por supuesto, en una obra. Estamos hablando de un chico de muy absolutamente normal, de clase media, nacido en el estado de Washington, en la costa oeste de los Estados Unidos, limitando ahí con Canadá, en ese sentido. ¿Ok? Que pues se cría pues de una forma, de una manera, y crece de una manera muy singular, porque se nos dice en parte de su historia que sus padres, pues fueron ellos, fueron miembros de una, lo que se llamaba una comuna socialista en aquellos tiempos. Comuna socialista, estamos hablando de los años 20, 30, etcétera, hasta que se escapó de su casa a los 18 años. ¿Ok? Pero estamos hablando de ese tipo de personas y de ideología que en ese tiempo, pues no era exactamente lo políticamente correcto. ¿Ok? Sabemos que Frank Herbert en este caso quería ser periodista, quería ser escritor. Y eso fue lo que hizo, incluso llegando a mentir sobre su edad para poder trabajar en un periódico local en ese sentido. Sabemos también que parte de su historia personal, que también está marcada en la novela, es que sentía admiración y mucha curiosidad por la cultura de los nativos americanos de la zona, en este caso, ¿no? Él mismo fue, de hecho, adoptado de alguna forma por un hombre de etnia nativo americana. Vivió 2 años en los bosques, además, y eso, pues, lógicamente, marca lo que sería después, lo que se convertiría en uno de los trabajos que haría años después, que es ser un consultor social y ecológico. El Herbert que conocemos va a la Segunda Guerra Mundial como fotógrafo, que también era fotógrafo precisamente, y él en el año, adelantando en el tiempo, ¿no? Cuando se casa con su esposa, tienen unos amigos psicólogos. Estos amigos psicólogos le introducen en piezas clave en lo que sería el desarrollo de su propia filosofía personal. Martin Heidegger podemos destacar aquí, y especialmente uno que le apasionaba, que era Carl Gustav Jung. Una pasión, el psicoanálisis de Jung, que por supuesto, como ya todos sabemos, es contrapuesto al más reconocido y académico Freud, pero muy superior a Freud, debo decir también.
Estamos hablando de los años 1959, que es cuando él empieza a investigar. Su esposa trabajaba y ganaba muy bien, por lo tanto él estaba liberado para poder crear. Y en 1959 empieza a investigar debido a un artículo que se le pidió, que se le pagó para ello, llamado Las Dunas de Oregon, en el estado de Oregon, en una zona donde hay dunas. Él tuvo que crear tuvo que escribir un artículo que al final no se lo publicaron, pero sembró la idea de las dunas, que es como se traduce dune en español. Y quedó ahí la idea y empezó a investigar. La investigación duró 6 años. Dura 6 años, de 1959 a 1965, que es cuando se publica la primera novela de Dune, ¿ok? Y entonces, pues, sucede lo que sucede. Otra de las cuestiones, hablando de los años, la entrada de los años 60 en este caso, ¿no? Es que estaba, además Frank Herbert estaba muy familiarizado con ella, es la cultura psicodélica, la ingestión de sustancias y de hongos y este tipo de cosas. Y esto se manifiesta precisamente en su carácter libertario. Este carácter, vamos a llamarle ya en los 60s, hippie de alguna forma, libertario de aquella forma específica, le hace algo que es o solía ser hasta hace poco tiempo, pocos años, una firma del americano común y corriente, que es la desconfianza hacia el Estado verticalizado de alguna forma, hacia la dictadura de un gobierno, de una administración que se sentía que era la única que podía dictar ley y que se tenía que decir lo que hiciera. No habría caído muy bien en Europa Frank Herbert en ese sentido. Y vemos que luego eso se refleja también en la novela y en las películas. Frank Herbert renegaba digamos que en la época en la que estaba, en los años 60, renegaba precisamente de los líderes carismáticos, no solamente de los líderes políticos, los gurúes nuevos gurúes pseudo hindúes de la cultura hippie de la costa oeste de California, Oregon, Washington, en ese orden, en la costa oeste de los Estados Unidos, que estaban haciendo pues mella en ese tiempo, y así como los líderes religiosos establecidos. Este es más o menos, digamos que el patrón que sigue después de Dune. Él pues era un conferencista además, siguió escribiendo, daba charlas. Hay una charla muy importante que dio un año antes de fallecer, en el año 84, 1984, ¿ok? Muy importante porque él revela en esa conferencia ahí en California, revela muchas de las claves que los lectores de Dune le hicieron. Luego vino la película, lógicamente, pues filmada por David Lynch, y fallece en el año, que recuerdo ahora mismo, 1985. Ujú. De lo que aquí podríamos hablar del origen, en este caso de Dune. Hemos visto ya la mente del creador, ¿no? De Frank Herbert, en este caso. Y cuál es el origen de Dune en este caso. Lógicamente, ya hemos mencionado algún dato al respecto. Estamos hablando de los años 60, estamos hablando de la revolución boomer, que se llama la generación boomer, ¿no? Con una guerra de Vietnam, además, que llevaba 10 o 11 años, a las puertas del programa Apolo, estamos hablando del año 65, a las puertas del verano del amor, en su auge total el movimiento hippie, la historia de Timothy Leary y el famoso proyecto de la psilocibina en Harvard, que tiene que ver precisamente con la cultura psicodélica de esos años. Timothy Leary, este personaje, este profesor de Harvard, psiquiatra, ¿no? Importantísimo. Luego tiene que ver con otra cosa también que a lo mejor a los oyentes le va a parecer muy extraño, pero tiene que ver también con la presencia, especialmente en Stanford, en la Universidad de Stanford, de aquellas experimentaciones hechas a través del programa MK Ultra, el infame MK Ultra, que es tan infame y tan secreto que podéis ir ahora mismo al sitio web de la Agencia Central de Inteligencia y descargaros el programa MK Ultra en PDF, sin ningún problema. Okay, el programa MK Ultra, de lo que se trataba era de experimentar con percepción extrasensorial, ese tipo de cosas que aparecen en la novela precisamente, y muchas cosas más. Um,
vuelvo para atrás un momento, digo, unos años después, y además esto está sucediendo, a lo que ha dicho Federico, Fede, unos años después de 1956. En 1956 nace, por una parte, nace la Sociedad de la Información ese año, ¿ok? Y por la otra parte nace el término inteligencia artificial en el ámbito académico de la conferencia de Dartmouth. Eso también es muy relevante en la novela. Es decir, la época de la Primera Guerra Fría, donde solo 3 años antes, es decir, en el año 62, habíamos estado al borde de un enfrentamiento nuclear entre los Estados Unidos o los aliados y el imperio soviético en este caso. Aquí y regreso a tocar algo que ha dicho Juan, en ese sentido, sobre por qué no elige otro periodo histórico y si no se elige el futuro. Bueno, él se basó muy bien. Uno de los libros que necesariamente tuvo que investigar a Frank Herbert en ese sentido es, y aquí hay información para que luego los oyentes y los televidentes vayan a leer, a escudriñar por su parte, ¿no? Es, por ejemplo, los 6 tomos de una obra llamada La historia de la decadencia y la caída del Imperio Romano de Edward Gibbon. Es todo un clásico, ¿eh? Precisamente escrito entre 1776 y 1789, entre dos revoluciones, ni más ni menos, ¿ok? En la que se muestra cómo, o como dice Gibbon, que la barbarie y la religión especialmente son las culpables de que decayera y finalmente cayera el Imperio Romano. Eso marca mucho las ideas de cómo nace Dune. Vuelvo con más datos aquí que son muy interesantes. Fijaos, en el año 1900, y ahora lo voy a contrastar precisamente porque en esta casa tuvimos un programa, ¿recuerdas, Fernando? Hace unos 3 años y medio tuvimos un programa sobre Isaac Asimov precisamente. Y voy a Sí, hacer sí, un sí. contraste con Asimov porque en el año 1951, que es el año en el cual nosotros podríamos decir que nace el imperio americano, por decirlo así, es cuando Isaac Asimov publica la trilogía de la Fundación. Asimov fue muy crítico de Herbert y Herbert fue muy crítico de Asimov. Y como Asimov es mucho más conocido, para poder conocer a Herbert, está muy bien dar este tipo de información, que luego los oyentes y los televidentes lo contrasten. Asimov publica ese año la trilogía de la Fundación, ¿no? Que se distingue por su carácter, vamos a decir, progresista, entre comillas, su carácter progresista, es decir, que la razón y el racionalismo, en este caso, el imperio de la razón es el que definitivamente ordena de una manera unitaria el orden del universo. Eso es más o menos donde acaba la fundación de Asimov, precisamente. Y en oposición a Gibbon y a Asimov, como he mencionado estas dos obras, Frank Herbert publica la novela y propone en Dune, que a la hora de leer la novela, mucho más que las películas, a la hora de leer las novelas propone que no se trata de cambiar un sistema por otro, como se nos ha enseñado básicamente. Él se opone frontalmente a muchas de las ideas de esta década de los 60 de cambio total y radical. En eso no estaba de acuerdo con los hippies. Cambio total y reestructuración total de la sociedad, etcétera. Uno puede encontrar esta fundamentación en un ensayo que publicó Frank Herbert, llamado Ciencia Ficción Hoy y Mañana. Buscadlo porque está disponible en PDF en Internet, Sí, en la que él dictamina que no puede haber solamente un tipo de sociedad, no puede ser así. No puede haber bueno, el punto que haces y aclarar ese punto, pero permíteme que sea un poco más adelante porque, por ejemplo, cuando uno se pregunta, uno dice, bueno, y precisamente porque tú has tocado lo de los personajes, ¿de dónde Mm. surgen los es personajes de que, Dune? Esa era la siguiente, la pregunta que se claro, Por ejemplo, exactamente, es decir, ¿de dónde salen? Bueno, si nosotros empezamos por ahí, luego podremos responder a esa pregunta porque la observación que haces es muy buena, Fede, de Ujú. verdad. Y en este Eh, caso, ¿no? La pregunta propuesta es de sí. dónde surgen los personajes de Dune. Vamos a utilizar un recurso que a mí me gusta mucho siempre, es mala costumbre, que es el de la etimología, incluso la toponimia, ¿no? ujú, Eh,
Podemos también conocer la profundidad de las novelas, no solamente es una, son 5 en total, 5 o 6. Y estas dos películas, en este caso estoy hablando de la película de 2021 y la película que está todavía en los cines, 2024, ¿ok? Estas películas de Denis Villeneuve, que he dicho que son obras maestras, espectaculares. Podemos conocerlas si vais al cine, si no lo habéis visto, ir al cine a ver la película y, por ejemplo, en una plataforma como Netflix, me parece que está la primera película también ahí disponible. Ved las películas porque la riqueza visual es enorme. Aquí vamos a descubrir algunas de ellas. Primero que todo, la famosa especia, la famosa especia de la que se habla, ¿no? La especia tiene un nombre que es melange o melange. En la trama, durante miles de años, ¿no? En el futuro, etcétera, servía básicamente como el pilar comercial y el centro del desarrollo tecnológico mismo del imperio, basado en una especie solamente, y que solamente se podía conseguir en ese planeta llamado Arrakis. ¿Okay? La minería de esta especie, ahí donde viene el carácter ecologista de su autor, la minería se efectúa minando la superficie del planeta, de las arenas, lo cual perturba, perdón, lo cual perturba el ecosistema y la escasa fauna del desierto, incluyendo los grandes gusanos de arena. Ojo, en el contexto, aquí voy a meter un dato que luego los oyentes y televidentes pueden ir a investigar, es el concepto de la llamada escala de Kardashev, ¿ok? En la que Kardashev hace y pongo esto aquí porque es importante para el contexto. La escala de Kardashev básicamente y originalmente dividía a las civilizaciones, esto es el año 60 y poco después de Dune, de hecho fue publicada, eh, dividía a las civilizaciones en tres categorías. Primera, planetaria; segunda, estelar; tercera, galáctica. ¿Ok? Es decir, que dependiendo de la producción de energía y de la tecnología presente, en este caso, el imperio es galáctico, es una civilización tipo 3 la que vemos gracias a la especie. Eso es un detalle a tener en cuenta. Es una civilización que viaja, lógicamente, enormes distancias porque la especie les permite viajar a través cruzar el espacio-tiempo a través de unos seres llamados navegadores, que los vamos a tocar más adelante, Fede. Mm, El siguiente término que hay que conocer es el mismísimo planeta Arrakis. Aquí hay una serie de detalles interesantísimos, porque mm, pues, esto a Frank Herbert no se le ocurrió simplemente con alguna ingestión de hongos. No tengo ni idea, él no dice nada al respecto, pero veamos de dónde lo saca. Arrakis, el planeta al que llamamos Dune, Arrakis es literalmente, o sea, aquí donde estamos, donde vivimos, literalmente el nombre de la doble estrella Mu Draconis en la constelación del dragón. ¿Ok? Y se deriva del árabe al-Rakis, que significa el danzante, el bailarín. En la novela, veis una escena, en la novela y en la película, veis una escena donde Paul Atreides le dice a su madre cómo se debe caminar por el desierto. Se debe caminar haciendo una especie de danza precisamente para no ser percibido por los gusanos de arena. En el apéndice de la novela, Arrakis se describe como el tercer planeta del sistema Canopus. Fijaos por dónde va la cuestión de por qué Frank Herbert le pone los nombres que le pone. El sistema Canopus, he dicho. Esto existe. Canopus, asimismo, es el nombre del comandante de la fuerza naval espartana del rey Menelao en la guerra de Troya y por tanto enlaza perfectamente con el nombre Atreides, que es el apellido de Paul, el apellido de su padre Leto y de Paul, que es Atreides, la casa Atreides. ¿Y de dónde viene Atreides entonces? Seguimos con más detalles en ese caso. Atreides sugiere el nombre de una famosa casa real helénica, en este caso, que es la casa de Atreus. Este era el nombre del rey de Micenas. Precisamente, este es el padre de Menelao y Agamenón. ¿Ok? Repito, otra vez alusiones a la famosa guerra de Troya, en las cuales encontramos una serie de paralelismos en la novela y en la película.
Vamos a uno de los personajes en conjunto, en su conjunto, uno de los personajes más misteriosos que hay en la novela, las Bene Gesserit, esta especie de papisas o monjas vestidas con una especie de burka de color negro, aunque deja la cara descubierta, ¿no? Estas Bene Gesserit, ¿y quiénes son? Las Bene Gesserit son una orden iniciática exclusivamente femenina, ¿ok? Que son las que mueven los hilos de las relaciones entre las casas del imperio, etcétera. Esta orden iniciática inicia a sus adeptas en el entrenamiento físico y, lógicamente, el de las capacidades psíquicas. ¿Okay? Están vestidos con ese purka tipo así afgano y tienen otra responsabilidad también, lo de ser concubinas para las casas reales, es decir, dar la luz, especialmente buscan dar la luz siempre a niñas. Um, esta orden nace digamos que en el universo de Dune, esta orden nace tras la llamada yihad butleriana, que es algo a lo que Fede ha hecho alusión. La yihad butleriana fue una gran guerra enorme, increíblemente destructiva, cuando la humanidad libra una guerra contra lo que se llama en la novela las máquinas pensantes. Fijaos, él no utiliza el término inteligencia artificial que nosotros conocemos ya hoy en día, que todo el mundo pues la ha escuchado. En esos años, es decir, estamos hablando de escasamente 8 o 9 años después de que la novela se publica, claro, ese no era un término vox populi, la gente de la calle no hablaba de inteligencia artificial, a lo mejor no tenían ni idea de lo que era eso, pero él pensó en las máquinas pensantes, estuvo divagando e investigando al respecto. Ya sabemos que eso es un tema que como libertario de esos años a Frank Herbert no le gustaba nada. ¿Ok? Entonces, lógicamente, porque tienes que seguir desarrollándote, tienes que crear otra tecnología. Y las Bene Gesserit fueron digamos que quienes, o en parte su colaboración, su cooperación, su finalidad era crear otra tecnología basada precisamente en los poderes que yacen en la mente de los seres humanos, poderes psíquicos o mentales en este caso. Su nombre, Bene Gesserit, fijaos, el nombre sugiere la unión de dos términos en latín. Bene, que significa bien o bueno, ¿ok? Y gero o gero, que es la conjugación del verbo, de ese verbo gero, que significa llevar o cargar, llevar como si fuese llevar en el vientre, o sea, como concebir o gobernar. Es decir, precisamente tiene que ver con el rol que tiene las Bene Gesserit de llevar o de concebir hijos como concubinas, que es exactamente lo que es la madre de Paul Atreides. Vamos a otro término, los Fedaykin. ¿Quiénes son estos Fedaykin? ¿No? Es el nombre de los comandos especiales Fremen, que aparecen en la película, se ven claramente. Proviene del árabe Fedayín, ¿okay? Y los Fedayín eran una guerrilla árabe durante la guerra de Suez en 1956. Fijaos de dónde saca todo esto Frank Herbert. Los famosos Fremen, estos sujetos que tienen los ojos azulados, la parte blanca es más bien a color azul, ¿no? Por la exposición a la especie precisamente. Los Fremen, que son los habitantes nativos de Arrakis o de Dune, definitivamente viene de free men en inglés, es decir, hombres libres en inglés, simplemente. Estos serían los bereberes de aquí, ¿no? Nativos del norte de África, por ejemplo, ¿ok? Y son precisamente los habitantes. Vamos a hablar más sobre estos personajes luego para contestar a la pregunta de Fede. Otros más que son famosos también, no solamente de la primera película que hizo David Lynch en este caso, son la casa que es rival de los Atreides, que es la casa de los Harkonnen. Esto os va a encantar. El nombre de esta casa real es finlandés, ¿ok? Y es evidente dado también por su aspecto. Veis que el aspecto físico que tienen los Harkonnen es un aspecto escandinavo, muy, muy blancos de piel, sin cabello, sin nada. Es muy escandinavo.
a diferencia del aspecto mediterráneo que tienen los Atreides. También lo habréis notado eso. Sobre los Harkonnen, aquí hay una curiosidad porque el Harkonnen puede provenir de una palabra finlandesa o de dos palabras finlandesas que son. Uno de ellos es horka. Horka significa toro o buey en finlandés. Y la otra palabra de donde puede provenir Harkonnen es hakan, que significa ser derrotado. Es exactamente lo que tiene. Y en la primera película, esta de 2021, se ve claramente que los Harkonnen son el toro que hay que derrotar. Vamos a regresar a eso más tarde. Jessica, la madre de Paul Atreides, ¿no? Jessica, ya sabemos que esto es un nombre hebreo, que es Yika, aparece en la Biblia como Isca o Jeska, que es la sobrina de Abraham, utilizando no, hebreo, árabe, finlandés, inglés, imaginaos qué mente, ¿no? Otro de los términos muy extraños que no se explica o se explican rara vez en la película, hay que ir a la novela para conocerlo bien, es Kwisatz Haderach. A veces cuando uno ve la película está sonando esta voz en off, una voz femenina tenebrosa que le está hablando de que el Kwisatz Haderach va a nacer o tiene que surgir. ¿Qué es esto del Kwisatz Haderach? Ok, es un término cabalístico judío que significa literalmente acortamiento del viaje o saltando por el camino o saltando el atajo mediante medios mágicos, por decirlo así. Es decir, el Kwisatz Haderach aquí es importantísimo porque es la misión misma de las Bene Gesserit en la trama de Dune. Lo desconocido, se aplican durante siglos para solucionar un problema que tienen ellas. Los más altos grados de las Bene Gesserit, perdón, tienen la capacidad de precisamente de poder leer toda la, entre comillas, memoria celular de todas las mujeres que han existido antes de ellas, pero no pueden hacer lo mismo con los hombres. Por lo tanto, tienen que generar secretamente, hay una conspiración para generar secretamente a un Ben Gesserit que se llama Kwisatz Haderach y que es nuestro querido y joven Paul Atreides. Precisamente. ¿Por qué? Porque viniendo de una madre Ben Gesserit y siendo hombre, podría entonces trascender el espacio y el tiempo con sus poderes psíquicos y mentales sin necesidad de la especie. Otro término que aparece por ahí, curiosísimo también y con ciertas implicaciones también, hasta astrológicas, es que cuando Paul baja de la nave, que lo vemos bajar de la nave, que viene con su padre, su madre, la comitiva, en la casa Atreides, el emperador les ha mandado a que ellos comanden el planeta Arrakis y la producción de especia, ¿ok? Cuando él baja, las personas, los Fremen que están observándole a la distancia, empiezan a gritarle este nombre, Lisan al-Gaib, Lisan al-Gaib, le empiezan a decir. Lisan al-Gaib significa en la lengua de los Fremen la voz de otro mundo o el traidor de agua. Fijaos eso del traidor de agua, qué curioso, porque nosotros conocemos un traidor de agua. No sé a qué os suena traidor de agua. Hay una constelación que es el traidor de agua, que es el que, bueno, se supone que no, dice la astrología y todo este tipo de cuestiones, que es el cambio de época, es Acuario, precisamente. Ahí definitivamente hay un lenguaje astrológico y muy propio de los años 60 que Herbert introduce en esa afirmación. Es la figura mesiánica del pueblo Fremen. Vamos a conocer más al respecto luego. Otro nombre que se le da a Paul Atreides, además de Kwisatz Haderach y de Lisan al-Gaib, luego le llaman Paul Muad'Dib. Este Muad'Dib, muy importante, es una palabra en árabe que significa maestro. También se parece a Mahdi, la palabra que significa el guiado. Eso es un título honorífico que recibe la figura mesiánica en el Islam. En el mundo de Dune, el universo de Dune, Muad'Dib si veis la película, es un ratoncito con las patas largas, es una rata canguro que aparece en una escena en el desierto, ¿ok? Además la cámara, Denis Villeneuve es un genio, la cámara le apunta aquí a la oreja y se ve como
suda y entonces la misma agua vuelve a caer en la oreja y entonces con eso se alimenta de sí mismo el pequeño ratoncito este llamado Muad'Dib. Vemos esa escena cuando Paul y su madre están enterrados en la arena en una tienda de campaña y la madre está leyendo un manual precisamente sobre el desierto y sobre la vida en el desierto. Hace la indicación de que Muad'Dib es también una constelación que está, que es una constelación, el ratón, una constelación en Arrakis, cuya cola apunta a la estrella del norte de Arrakis. Entonces, Paul dice en la escena, así es como me van a llamar Muad'Dib, el que apunta el camino. Más cosas. Paul, en este caso, la palabra Paul, que la vemos en inglés, Paul, que viene del latín Paulus, y simplemente significa pequeño, no significa otra cosa. Paulus significa pequeño, y como Paul Atreides es el Atreides pequeño, es decir, el hijo de Leto, ya está, sin más. Vamos a otra escena que en la de David Lynch no aparece, pero aparece en esta primera película de 2021 que es absolutamente escalofriante para muchas personas. Es la escena de los Sardaukar, ¿okay? Una escena donde aparecen estas tropas de combate en una especie de bautizo o iniciación, que es un bautizo de sangre, donde vemos cuerpos crucificados al revés, donde les están desangrando y esa sangre baja y les están haciendo una injunción de sangre en ese sentido. Los Sardaukar, ¿no? Otra vez, etimología de los términos y de dónde viene todo esto. Ese es el nombre de la fanática guardia élite del emperador Padisha, ¿no? Y es la unión de dos palabras. Sardar, por ejemplo, la primera parte del término, Sardar es una palabra común tanto en persa como en urdu. Urdu, lengua y también indoaria predominante en el actual Pakistán. Sardar significa noble o jefe, ¿ok? Y es el nombre también que se le da a un Sikh. Los Sikh es una religión propia de India, y también existieron en Pakistán, donde los hombres, los veis por la calle, los hombres llevan un turbante puesto todo el tiempo. Los hombres deben llevar la cabeza tapada siempre y cargan siempre consigo un puñal. Sardar se les dice porque todo hombre Sikh es un guerrero. Y la parte última, Aukar, Sardaukar, ¿no? Aukar es una palabra en islandés, en este caso que hallamos incluso en el ámbito nórdico antiguo de los vikingos. Significa sumar o incrementar, es decir, ellos suman e incrementan a través de un canto que también se ve en la escena de la película. Es un canto sagrado también incluso en cuestiones como el odinismo y el Asatru hoy en día sigue siendo sagrado. Eso se llama Galdor. Galdor es un canto gutural que se hace desde aquí y suena extremadamente grave y sacramente masculino, debo decir también, porque era precisamente un canto propio de batalla y de guerra. También lo hacen los mongoles de Asia Central, también debo decirlo que ellos también lo hacen. Juan G. tenía una Sí, cuestión. Sí, no, que me parece todo realmente lo que habéis contado, bastante más interesante, pero sobre todo es un tema de que como la novela se comenzó en el 57, 58, ¿no? ¿Cuándo se publicó la novela? ¿En el 56? la tercera novela dices. No, la de Dune, la Oh, original. ¿Cuándo, en el cuándo se, 65, cuándo se 1965. Vale, es que justamente estamos hablando, es que yo iba ahora justamente a hablar sobre el tema de la religión que da, digamos, que aparece en toda la novela, porque ten en cuenta que en esa una especie de espiritual a nivel mundial. Concretemos, el Concilio Vaticano II, aparecen en Inglaterra, recordemos, hasta un long play de los Beatles llevan al famoso hindú. Eh, Él es a muchos de personajes que, digamos, están en el Corán. Realmente, incluso habla de una Biblia naranja católica, quiero que recordar en el libro, ¿no? Exactamente, la simbología sagrada o la simbología, en este caso religiosa, es básica en esta Américo.
Y la vestimenta de las Bene Gesserit, por ejemplo, Totalmente. también. Y Se ha escrito y se ha divulgado mucho de que precisamente la novela hace referencia e incluso llega a reivindicar de alguna forma el nacionalismo árabe, ¿no? En ese sentido, sí es cierto que hay paralelismos incluso entre el rol de Paul Atreides claro, porque Con Lawrence de Arabia. Con es Lawrence de Arabia, si conocéis el personaje de Lawrence de Arabia, lo localizáis inmediatamente. Es exactamente lo que Lawrence de Arabia hace se defiende. con los pueblos del desierto, es ir y de alguna forma ordenar aquella cuestión. Ahora, en cuanto a la religión, pues hay cuestiones que se pueden explorar en ese sentido. Es decir, porque también se ha hecho la reivindicación de que precisamente, es una reivindicación de que, claro, el Islam aparece en la novela y entonces, claro, toda esta terminología islámica y por lo tanto, entonces hace una reivindicación del Islam en este sentido. O sea, ¿qué importancia puede tener la religión en la novela Dune? ¿Correcto? Vale. Voy a hacer una advertencia. Voy a hacer una advertencia con vuestro permiso y el permiso de los oyentes. Voy a hacer una propuesta. Esta es una hipótesis, ¿ok? No es una teoría, es una hipótesis, significa que tiene que ser validado, etcétera. ¿Ok? Es una hipótesis acerca de una cuestión que uno ha leído, porque uno leyó el Corán 2 veces antes y alguna vez más la Sunna, ¿no? La transcripción de la tradición oral a través de hadices. No soy musulmán, no, aunque lleve esto puesto, no soy musulmán, para nada. No soy hijo de Abraham. Ok, pero acerca de un paralelismo histórico religioso con la trama de Dune, un histórico religioso del Islam con la trama de Dune. Con lo que voy a decir ahora, yo no me voy a meter en asuntos de fe. No entro en asuntos de fe, porque eso es una cuestión que entra cada persona y yo la respeto, claro que sí, pero las cosas factuales y humanas, ahí sí me voy a meter. ¿Quiénes son los Fremen? Es decir, esta forma velada de decir hombres libres, ¿no? En inglés y tal, como ya hemos dicho. Vale, para eso vamos a retroceder 1400 años al territorio que hoy conocemos como Arabia Saudita, ¿ok? Allí hay un hombre, mercader común y corriente, absolutamente analfabeto, ha hecho afirmado por los mismos musulmanes, que se llama Mohammed, mal llamado Mahoma, todavía no se llama Mahoma, se llama Mohammed, es su nombre. Ok, Mohammed está llevando a cabo una revolución con tropas de combate que, bueno, primeramente eran pues una serie de forajidos. Y a su lado, al lado de Mohammed, hay un personaje histórico, a quien nosotros conocemos con el nombre de Salman al-Farisi o al-Farisi. En español, Salman el Persa. Persa, ojo. Podéis ir a buscarlo también. A diferencia de Mohammed, que era un analfabeto, sabemos que Salman el Persa ha sido, además en la Sunna está identificado como tal, pero por otras fuentes, Salman el Persa está identificado como todo un académico religioso de la religión de Zaratustra, es decir, Mazdayasta, ¿no? Religión de Zaratustra, Zoroastro. Y además proviene de una familia noble. Es un hombre con una gran cultura que habla varios idiomas, escribe lo que haga falta, vamos, lo que tú quieras. Repito, es una hipótesis al leer las novelas o las dos películas y entonces tiene mucho sentido. Yo identifico a Salman el Persa con la función que tiene la reverenda madre Gaius Helen Mohiam, es decir, la papisa o la gran directora de las Bene Gesserit en la película y en la novela, en las novelas, ¿ok? ¿Por qué? Digamos que en la mencionada esta época de Mohammed, tenemos al imperio sasánida, imperio persa llamado sasánida, ¿ok? Fue el tercer y último imperio de Irán-Shar, del dominio que conocemos ahora como el imperio ario o iranio, ¿ok? Antes de la conquista árabe musulmana precisamente. Al igual que el primer imperio, el Aqueménide, ¿no? Que fue fundado por Kurosh, a quien nosotros conocemos como Ciro el Grande,
Ese también estaba gobernado por persas. Los persas específicamente eran iranios provenientes del suroeste de Irán. ¿Ok? Quedaos con ese dato, por favor. El segundo imperio, sin embargo, no era persa, era parto. Los partianos o partos, en español se le conoce así. Y fue este famoso segundo, los absácidas, el segundo imperio el que desafió a Roma, etcétera. Pero eran partos, los partos eran escitas del norte de Irán. Seguimos con esta historia que ya vais a ver por dónde va a salir. Había una tensión en este tercer imperio persa, tipo Juego de Tronos, quienes hayáis visto leído la novela o visto la serie, ¿no? Entre los descendientes del anterior imperio, el parto, que no eran persas, sino los iranios escitas del norte, y estas familias partas eran predominantemente, durante este tercer imperio, eran predominantemente los ricos terratenientes feudales. Fijaos los paralelos con Dune. Una cuestión que distinguía militarmente a los partos era su caballería. Ya sabemos que los famosísimos jinetes escitas fueron los que trajeron la tradición caballeresca a Europa hace muchos siglos. Bueno, desde el punto de vista, digamos que desde el punto de vista religioso, los partos eran mitraístas, ¿ok? Y los persas eran Mazdayasna o seguidores de Zaratustra. Es decir, son dos religiones iranias, pero en cuestión eran contrapuestas políticas, están contrapuestas esas dos religiones en el dominio. Especialmente este tercer imperio, porque este tercer imperio encima quería forzar una religión como la Mazdayasna, quería ser la religión oficial. Y eso nunca había sucedido en la historia del imperio iranio, de Irán Shah. No había sucedido nunca, que fue, por lo que ya sabemos, que hizo Constantino en el 325 en el concilio, ¿no? Hacer una religión estatal romana. Pues aquí querían hacer lo mismo. Los nobles partos, mitraístas, lucharon ferozmente contra esto. Observando estas maquinaciones, amigos, aquí vamos a la cuestión. Observando estas maquinaciones e intrigas políticas, hipotetizo sobre una huella mitraísta en la recitación. Vamos a Mohammed porque en el plano humano es imposible que un analfabeto sea un genio estratega militar, todo un magistral estadista, incluso redactando una constitución para la ciudad de Medina cuando la conquistó. Un alfabeto no puede hacer esas cosas, lo siento. No es el caso ni mucho menos. Observemos la interacción cuando, si vais a los oyentes, está en internet el texto, Hadith, el Hadith, libro 21, verso 1. ¿Ok? Lo podéis ir a cotejar ahí o buscáis cualquier historia del clero musulmán que cuente sobre Salman el Persa, que primero fue un magi, ¿no? Un académico de Zaratustra, luego se convirtió al cristianismo y luego, pues, se convirtió al Islam cuando se creó la religión, etc. Ok. Esas historias y ese hadith indica que a Salman el Persa se le envió a una misión a Arabia. Específicamente, no fue simplemente que se fue al desierto a buscar a alguien, se le envió a una misión y fue el detectar a alguien que fuese una especie de figura mesiánica. Frank, Sí. discúlpame, Juan G. Caparrós tiene una urgencia, va a tener que irse. Venga ahora mismo, venga, hasta ahora. Venga, hasta luego. Muy bien. Disculpa, continúa. Sí, terminamos con este punto y ya vais por dónde va a salir esta cuestión. Es decir, a Salman el Persa se le envía explícitamente a Arabia, y con esto quiero decir que el Islam como religión habría sido un arma arrojadiza para destronar a los persas sasánidas por parte de los partos mitraístas, precisamente porque los partos, la famosa caballería de los partos se vestía de verde e incluso uno de los símbolos que utilizaban era la media luna, que ahora la conocemos con el Islam. Esos no eran musulmanes. El Islam lo sacó de algún lugar. Bien. Al igual que a los mongoles, la posterior invasión del imperio iranio,
al igual que con los mongoles después de los árabes y los túrquicos, descubrieron que la religión impuesta del Islam era pues, la más indicada para un proyecto político totalitario. Vamos a ver aquí qué tiene que ver esto con Dune. La casa Harkonnen había gestionado Arrakis precisamente bajo esa premisa, porque habían hecho la orden iniciática llamada Ben Gesserit, habían creado una religión falsa para el pueblo Fremen, es decir, para la población humana del planeta Arrakis que guardaban la fuente de la especie. Eso es lo que los Ben Gesserit hace. Paul en la película y en la novela dice, constantemente está diciendo, yo no soy el Mesías, que me recuerda mucho al cuento de Brian, Perdón, de Monty Python, perdón. Sí, Frank, no es que me lo has puesto a huevo, como se dice, y iba yo a comentar si aquí no se vuelve a repetir otro esquema, el del extranjero, el que va enviado de un imperio sí. y se vuelve de parte del lugar al que debe conquistar o controlar, con la figura de Paul, por ejemplo, como un esquema en Avatar, como un esquema en Bailando con Lobos. Eh, Sí, correcto. Ahí lo tienes. Ahí tienes paralelismos en películas o incluso literatura, efectivamente. Es decir, Salman en Persa lo que hace es que se da la vuelta y el experimento sale mal. Pasa lo mismo exactamente con una religión, que es la religión de los Fremen, que es la religión que está esperando al Lisan al-Gaib, por eso he explicado los términos antes, porque son importantes. Están esperando al Lisan al-Gaib y esa religión es falsa, porque así incluso se lo dice su madre a Paul. La Ben Gesserit se lo dice a su madre. Entonces, Paul entonces tiene que entrar en un juego no como un justiciero ni como un héroe, vamos a observar eso más adelante, sino como otra cosa. Vamos, lo que llamamos nosotros hoy en día ingeniería social. Por cierto, que esto no es exclusivo del Islam. Sabemos que, en este caso, ¿no? Un dato ahí aparte es que a través de los piratas cilicios, siglo I y II de nuestra era, los piratas cilicios eran mitraístas de la costa sur de lo que es hoy en día Turquía, y estos fueron los operativos, digamos, fuerzas especiales que infiltraron a las legiones romanas para introducir el mitraísmo entre ellas, lo cual sucedió también, y por eso, siglos pero, después, Constantino tiene que responder con otra religión que había tomado mucho del mitraísmo, llamada cristianismo, para hacerla estatal y Frank, que sus legiones no le cortaran el cuello. Sí, Frank, pero aunque Paul repita o conozca el tema de una religión creada ad hoc para esa misión, sí, no deja de ser el elegido. O sea, entra en el perfil del elegido. Lo reconocen y lo demuestra luego con las tribus con los nativos del planeta. O sea que... correcto. Paul Atreides, él es un exiliado también, porque acuérdate lo que le ha pasado a la casa Atreides, que hijo de una Ben Gesserit. Una Ben Gesserit que, recordemos lo que dijimos hace unos minutos sobre la etimología, una Ben Gesserit que es además hija de el barón Harkonnen, de la casa Harkonnen, ¿ok? Acordaos de ese dato luego. Como el Mesías o voz de otro mundo, el traidor del agua, porque es un desierto, el agua es lo más sagrado que ellos tienen, ni siquiera la especie, el agua. Ujú. Es decir, el héroe prometido. Esto se confirma en el diálogo que él tiene con su madre. Por tanto, y Y, aquí, y aquí, perdón, sí, cómo no, no porque lo relato opinión. correcto. Voy a lo que decías sobre la cuestión de la religión al inicio de la pregunta. Mm. Por tanto, si se desea reivindicar al Islam como un ejemplo en el que está basada la novela a la luz de la evidencia que presentamos, observamos que en absoluto no es el caso. Dune representa filosóficamente un caso de hecho contra el determinismo. Parece determinista, pero contra el determinismo y en favor del libre albedrío, que no es el caso con una religión establecida o abrahámica como el judaísmo y el cristianismo, o cualquiera incluso de las otras humanas, no es el caso. De hecho, más allá de las dos primeras novelas, esto sí que es un spoiler,
Pero solamente voy a decir una cosa. Más allá de las dos primeras novelas, descubrimos la misión secreta de Leto Atreides, el padre de Paul, ¿ok? Ujú. Cuando él acepta la misiva imperial de tomar las riendas de Arrakis, él tiene una idea, tiene una agenda política ya hecha, ¿ok? Bueno, Y es la de, esto os va a encantar, transformar, y esto tiene que ver también con una observación muy buena que has hecho, Fede, que ujú. es la de transformar psicodélicamente a la humanidad en una transhumanidad definitiva, porque transhumanos hay. Bueno, Eso se ve en la película cuando está en un cementerio hablando con su hijo antes de irse a Arrakis. Es exactamente él le dice cuál es la parte del plan que él tiene para Arrakis precisamente. Y regreso también porque en este caso sobre Juanje también ha hecho cuando vuelva, ha hecho también una aportación importante en el sentido religioso. Otro elemento religioso importante es que en las películas eh, eh, en las películas no se enfatiza, pero sí, por supuesto que en la novela, se enfatiza la presencia de un texto llamado la Biblia Católica Naranja o Orange, en este caso. sí, las películas no pueden abarcar las novelas, es No, imposible. no, ni mucho menos. Hay escenas donde se ve a la gente leyendo y posiblemente estén leyendo la Biblia Católica en naranja. Sabemos que Gurney Hack, la mano derecha de Leto Atreides, su jefe militar, era un adepto a la Biblia Católica naranja. Y bueno, en este caso es un texto sagrado que nace, texto sagrado más importante que nace tras la yihad butleriana, como tú has dicho, Fede, ¿ok? Ujú. Y lleva el nombre católico porque católica significa simplemente universal en griego, ya está, no significa otra cosa. Ese es el texto religioso más importante, de hecho, de toda la saga, porque es la fusión de las mayores tradiciones religiosas de la humanidad tras esa gran guerra. Voy a mencionar algunas de las religiones que se mencionan ahí. Fijaos que cómo se dispara nuestra imaginación. Unas dos, tres, cuatro de ellas que forman un libro sagrado nuevo, una religión llamada cristianismo mahayana, ¿ok? Otra religión Bueno, llamada Mahomet, a ti especialmente te ha gustado, ¿sí? Te va a gustar otra más. Otro llamado Mahomet Sari, una especie de animismo de los pueblos del extremo norte de Europa, mezclado con mahometanismo. ¿Ok? Otra religión llamada el catolicismo Zen Suní. Fijaos, catolicismo Zen Suní. Vale. Y otra llamada la tradición budislámica. ¿Ok? Digamos que estas cuatro grandes religiones en el universo de Dune componen la base de lo que es la Biblia católica naranja. Ujú. Eh, una cosa a tomar en cuenta sobre la Gran Guerra y por qué vemos lo que vemos en cuanto a tecnología se refiere en la novela, es el mandamiento supremo de este ficticio texto religioso. El mandamiento supremo es: no desfigurarás el alma. ¡Wow! Fantástico, maravilloso, fantástico. Para presentar más evidencia, en este caso, de que, como se ha dicho demasiado por ahí afuera, más evidencia de que Dune no participa del Islam o de la revelación abrámica en este caso. eh, voy a leer un párrafo. Esto sí lo voy a leer porque es que no me lo puedo es ya memorizar eso ya no. Pero es un es párrafo, extraño que no te quepa en la cabeza por todo lo que llevas en la cabeza y metido, es increíble. perdonada. Te lo digo aquí, ¿ok? Es un párrafo de la Biblia, de la Biblia católica naranja, y Ujú. dice lo siguiente, luego os lo vais a quedar pensando, ¿eh? Dice, cito: mucho de lo que se ha llamado religión ha traído consigo una inconsciente actitud de hostilidad hacia la vida. La verdadera religión debe enseñar que la vida está llena de alegrías que agradan al ojo de Dios, que es que el conocimiento sin acción es vacuo. Todos los hombres deben observar que la enseñanza de la religión, mediante reglas y repetición, es más que todo un bulo malintencionado. Puedes conocerla, la religión verdadera, sin fallos, pues despierta en ti la sensación que te dice que era algo que ya sabías. No,
cuestión, una afirmación que es casi afín a lo que pues se ha mal llamado hoy en día gnóstico. Tiene un corte gnóstico ahí importante en ese sentido. Vaya, vaya. En palabras. Estás hablando durante todo el programa con mucha carga simbólica y bueno, quería también que nos explicaras un poquito esa simbología que aparece en Dune. Ah, hombre, sí, es muy extensa la simbología presente. Es solamente la simbología presente, es un programa entero, seguro, o dos. Bueno, por lo menos que puedas resumir un Sí, poquito, sí, podemos, claro, resumir o puntualizar en este caso. actualizar. Digamos que podemos resumirlo en 5 puntos. Símbolos, de hecho, que aparecen en la película, y esta película, repito, esta película de 2021 y esta que ha pasado, está pasando ahora mismo, la de Denis Villeneuve, es que son obras de arte, ¿eh? Al nivel de Kubrick, y eso es decir algo, ¿eh? Precisamente la riqueza visual. Las religiones o las tradiciones religiosas iconoclastas, es decir, que carecen de iconografía, que son muy pobres en ese sentido. O tienes que someterte al poder de la palabra sí o sí, porque no tienes otro recurso más que ese. Entonces, es mucho más enriquecedor para el ser humano que haya una iconografía. Y aquí en Dune tenemos una iconografía. El primer símbolo al que vamos a hacer alusión, como tal y como dije en la explicación de la etimología de los términos, es precisamente el toro. Aparece casi empezando la película, la Dune 1, ¿no? La primera película, casi aparece y está marcado, de hecho, hay una escena en la que incluso Paul Atreides está pensativo, mirando así en un mueble. Está la escena de un torero. No sé si los que habéis visto la película lo habéis notado. Es como, ¿qué hace? ¿Qué hace un torero ahí en el siglo 10.000. 14 y pico? No, ni El siquiera año eso, en el siglo ciento y pico. 10.191. En el siglo 100, exactamente, en el siglo 191, ¿qué hace un torero ahí? Un toro ahí, ¿qué es eso de un toro? Ajá. Bueno, resulta que el toro, dijimos que Harkonnen, es la unión de estas palabras Harka y Hakan, que es toro y derrotar o ser derrotado. Es decir, el toro, los Harkonnen, son el toro que hay que derrotar. Por eso la visión de El la casa toro. Atreides es la Ahora, de combatir a los Harkonnen. Esa es ahora su visión de vida. Sí. déjame preguntarte el toro, porque bueno, a mí también me llama la atención. Aquí no significaría abundancia, no es una familia que trae la abundancia. Sería una familia que se enfrenta al toro, sería una familia valiente, sería una casa. Bueno, también es derrotado por el toro el abuelo, me parece, es por donde viene la Correcto. explicación. De, Eh, de hecho, aparece en un cuadro justo al inicio de la película. ajá. Sí, Además, vestido de torero. está vestido de torero, Sí, efectivamente. Está vestido de torero, el abuelo, el sí, Atreides. sí, sí, Es sí. decir, esto de la tauromaquia, que hace la tauromaquia en el siglo 191, ¿me entiendes? Es Sí. precisamente por la riqueza de los símbolos. La casa Atreides está dedicada a derrotar al toro, ¿ok? Recordemos esto, es un elemento muy mitraísta, por cierto, ¿eh? Claro, Tremendamente mitraísta. Por claro. cierto, que Paul Atreides, recordemos, Paul Atreides también es un Harkonnen por la vía de su madre. Es decir, su abuelo materno es el mismísimo Barón Harkonnen. ¿Ok? Y esto lo que nos indica es que él mismo es el torero y el toro. Es totalmente, es una figura junguiana bestial de la alquimia del yo mismo, del self que se llama, ¿no? Se traduce como el yo mismo, de la alquimia del yo mismo. Yo soy quien me debo derrotar a mí mismo primero y ante todo. La casta de un guerrero, un Hashatra que se llama, Shahatra, perdón. Es la casta de un guerrero, es esa, es derrotarte a ti mismo. Es un mestizo entre el víctor y la víctima, en ese sentido. Ujú. ¿Okay? Importantísimo esto del toro, porque precisamente lo hemos descubierto a través de la etimología.
Paul es su primer enemigo en sí mismo. El siguiente símbolo que encontramos en la película, lo hemos visto ya, es, que a mí yo quiero tener uno de esos, te lo juro que yo quiero tener uno de esos, pero ahora es prohibido. Ok. Es el Muad'Dib, es el ratoncito este, es una especie de rata canguro, ¿no? De ahí del desierto, el Muad'Dib. Que como ya hemos dicho, ¿no? Que esta escena donde ven que el ratón es también una constelación que está en el cielo de Arrakis y que precisamente apunta a la estrella del norte. Es decir, Paul adquiere totémicamente de alguna forma lo tiene para sí y dice que así es como le van a llamar porque es el que marca el camino y porque es asimismo autosuficiente. Es decir, El nombre, ratón- el sí, nombre que indica su naturaleza. que indica su naturaleza, es su especie de animal tótem de alguna forma, lo adopta él, no es algo que lo traiga como el toro en este caso, no es algo que traiga él de No, derecho por nacimiento, esto se lo tiene que ganar, ¿ok? pero él observa la sabiduría, la adaptabilidad de la supervivencia de ese ratón al medio. Exactamente. Otro símbolo que observamos, poderosísimo también, que lo hemos discutido también en la parte esta que hemos explicado sobre etimología, es la figura del Kwisatz Haderach o Haderach, ¿ok? Que es una obra alquímica también de las Bene Gesserit, porque no podían acceder, repetimos, no podían acceder a toda la historia, solamente podían acceder a la historia, de la memoria celular, entre comillas, de las mujeres, pero no de los hombres. Entonces, esto es una maquinación política para dominar la producción de la especie a través de la infiltración de una falsa religión en el pueblo Fremen para que se pudieran someter sin necesidad de que hubiese guerra ni nada de eso. Y llamando al Bene Gesserit a convertirse luego en futuro emperador. ¿Qué es lo que sucede en la segunda película? No más. Mira, es que me vienen, no sé si lo traigo bien, pero me vienen otras películas, por ejemplo, cuando hablas de especia y religión, la relación que hay también en Gigante, de la religión y el petróleo. O sea que, no sé Ajá. si habéis visto Gigante. Sí, sí, sí. Pues bueno, ahí el que encuentra petróleo continuamente hay diferentes predicadores que le quieren convencer primero que el petróleo es malo y luego que una vez que ya se ha hecho con el petróleo y con la riqueza del petróleo, que apoye su religión. Ahí hay un poco, o Ajá. sea que, Lo que pasa es que en este caso, en el caso del petróleo, por eso hablaba yo que es falsa la noción de que Dune sea una especie, una película o una novela que reivindique el nacionalismo árabe. No es el caso porque sabemos precisamente que los saudíes, por ejemplo, tienen el dominio del petróleo porque los británicos y los americanos se lo entregaron. Estaba en su tierra, pero las empresas se podían haber quedado ahí, no se quedaron ahí, se lo entregaron. Por lo ujú. tanto, no tiene paralelo con la historia de Dune, lo siento. No es el caso. ¿Ok? Yo Ah, también, a lo mejor algo que me ha llamado la atención en cuanto al simbolismo. Es, por ejemplo, cuando hay una escena en la que se están regando las palmeras. O sea, un agua en un planeta donde se recicla el agua del personal para sobrevivir, se correcto. está regando, o sea, no se comprende al planeta, no se comprende a la cultura de los moradores originales. Quiero decir, es un simbolismo de la incomprensión de otra cultura que viene de fuera. Vale, ok. Lo que sucede con los dátiles, ¿no? Estas palmeras de dátil Sí, que aparecen en la película además. sí, donde hay unos trajes que reciclan tu propia humedad y resulta que ahí hay un tipo que está regando árboles. Trabajando con agua en el desierto, Claro. exactamente. ¿A cuento de qué? Y estas 5 palmeras que hacen aquí, bueno, son precisamente la exteriorización de un símbolo. Ya vemos que la escena cuando la Ben Gesserit de alguna forma. O, o quizás se me viene ahora una abundancia a costa de la supervivencia de otro. Pueda ser mantener esa palmera, esos árboles, a costa de algo, de un recurso tan valioso como el agua. ah,
Yo diría que esto es un truco visual que utiliza Denis Villeneuve porque no tiene mucha más que importancia, pero en la película Denis utiliza a las palmas ardientes, que es como la vemos, ¿no? Porque los Sardaukar y los Harkonnen llegaron e invadieron la Arrakeen, en este caso, ¿ok? Con las palmas ardientes, con lo que le sucede anteriormente en Caladan a Paul Atreides, precisamente que la reverenda madre, la Ben Gesserit, le dice que introduzca la mano en la caja y le apunta aquí, digo, si sacas la mano te mueres directamente, ¿ok? Y que precisamente vemos en las imágenes que se suceden en su mente una serie de palmas ardiendo, como una especie de profecía de alguna forma. Es un recurso visual simplemente parece utilizar Denis Villeneuve para indicar lo que le había sucedido, que se está cumpliendo la profecía, precisamente, ese dolor que es el de las palmas ardientes. Luego ya vemos que no le pasó nada, pero tenía la sensación de que se estaba quemando la palma de la mano. ¿Ok? Otro símbolo que quiero incluir aquí, que está relacionado con este concepto de Kwisatz Haderach, de las Ben Gesserit y de Paul, en este caso es de nuestra propia historia, es decir, historia de la ciencia además. Aquí incluyo el concepto de un filósofo natural. Digo filósofo natural porque en 1814 la palabra científico todavía no existía, ¿ok? Se dice correctamente un filósofo natural, ¿ok? Hablo de Pierre-Simon Laplace. Pierre-Simon Laplace, o Laplace, marcó un hito en la historia de la ciencia. Lo hizo además de una forma muy literaria, muy poética, ¿no? Lo hizo bajo la forma de un ser literario para motivar investigación sobre el determinismo causal, que para los futuros físicos representaría el desarrollo de lo que se llama la termodinámica estadística. ¿Ok? A este ser literario o poético se le conoce con el nombre de el demonio de Laplace, o Laplace, que Laplace definió como, fijaos el paralelo con la novela, como una inteligencia, perdón, tengo que leer esto, una inteligencia, cito a Laplace, tal que para ella nada sería incierto y el pasado, al igual que el futuro, serían presente ante sus ojos. Ahí vamos. El Kwisatz Haderach es una representación, perdón, el demonio de Laplace, ¿ok? Es la representación literaria más exacta que yo haya visto del Kwisatz Haderach de Dune. Exactamente lo que el Kwisatz Haderach tiene que hacer, ¿ok? Paul, Paul es un demonio en el sentido literal e inteligente del término, es decir, es un daemon, ¿de acuerdo? Esto se relaciona en Dune porque Frank Herbert utiliza el término, la utiliza en las novelas, el término presciencia, se dice en español, ¿ok? La presciencia es la habilidad para ver el pasado, el presente y el futuro. Y en parte para esto era el consumo de la especie melange, ¿ok? Pero eso estaba solamente, digamos que los Harkonnen solamente comerciaban con los ricos del imperio, ¿no? Para lo cual, ¿ok? Los Atreides, o Leto Atreides dice, no, esto no tiene que ser solamente para los ricos del imperio, la gente pudiente del imperio. Esto debe ser para todos porque se trata de efectuar una transformación de la humanidad, que ya había transhumanos, y efectuar esa transformación. Vamos a ver de qué es. Estoy viendo sobre todo un trabajo enorme del autor, Frank Herbert, con respecto a los mínimos detalles, con respecto a simbología, por doquier. Me da la sensación de que Frank Herbert, no sé qué opinarás al respecto, fuera un iniciado. No hay ninguna evidencia al respecto, pero cuando hablamos de iniciado, ¿te refieres a que fuese miembro de alguna especie Miembro de alguna, efectivamente, práctica, de una etcétera? orden o iniciado en las artes herméticas, en fin, por lo detallista y por la simbología que aparece en la película. Es cierto, sí.
Herbert tuvo sus fuentes, de fuentes de investigación muy, muy serias, porque él mismo en las conferencias y en las, ¿no? En artículos al respecto de Dune, pues él dijo que cuáles eran, no, cuáles eran ellas. Algunas de ellas no las dijo, de hecho. Una persona, creo, una persona desde el punto de vista espiritual, vamos a decir así, una persona para ser un iniciado no tiene necesariamente que ser miembro de una asociación hermética de estas, de alguna forma. No Ujú. tiene por qué serlo. Una persona que ha Efectivamente. logrado, claro, que ha logrado digamos que por sí mismo ha logrado ese grado a través de un método y una organización y de una disciplina, además. Esa palabra es importantísima en cuanto a una iniciación espiritual, la disciplina de informarse a sí mismo y además tener semejante fondo simbólico. Puede ser perfectamente un iniciado sin el canon ese de que puede ser o Rosa Cruz o francmasón o alguna de estas cosas que hay por ahí. No es el caso, no, no necesariamente, Mm, no. A mí me parece que Frank Herbert fue simplemente hijo de su tiempo, una persona que la psilocibina también pudo tener También. alguna ayuda en la capacidad de trabajo y, y simplemente eran tiempos en los que se manejaba la verdad de otra manera y el que quería estar bien informado podía, estaba menos manipulado por esa rebelión hippie de esos años 60, donde eso también estaba de moda, ¿no? El ser libre. Claro. Entonces, me parece que también podría ser simplemente hijo de su tiempo. Yo no veo a Frank Herbert, por lo que hemos visto de su biografía y su ideología personal, no veo a Frank Herbert siendo miembro de una asociación esotérica. No, no lo veo. Yo no lo veo. Por ejemplo, en lo que has dicho sobre la silovicina, Federico, ¿no? Sí. El famoso proyecto de la silovicina de Harvard que hemos mencionado a Timothy Leary, que es contemporáneo además de Herbert en este caso. Es la cuestión de la famosa especia. Volvemos a lo de la especia porque ese ha sido motivo de mucha atención cuando en realidad el foco de Dune es otro, no es la especia misma. Es otro el foco de Dune, es especialmente la maquinación política para ejercer Claro, un determinado. claro. Como entre las casas no se, no son los poderosos, no son tanto los poderosos, pero entre ellos no se tienen piedad. Y hay también una nota al principio de la película que habla sobre el miedo. Dice, el miedo es la muerte lenta. Y yo creo Sí, que el miedo es el motor del emperador para comenzar todo, para comenzar la trama y cambiar de familia para quitarse a esa familia que ya le estaba pareciendo que le hacía sombra. la madre la Jessica, la madre de Paul, de hecho dice la frase, el miedo es el asesino de la mente. Yo lo vi en inglés, así que Sí, esa sería una buena traducción, me sí, parece. es que hacen varias referencias hacia el miedo, no solo una. Entonces Exactamente. podría ser eso. Pues tenemos entonces la cuestión de esto que he dicho de la silovicina y eso. Esto de la que se ha dicho tanto sobre la especie y porque se ha dicho que la especie es el petróleo de los años 60 y 70, ya vemos que no es el caso. No, no, la especie iba por otro sitio. No era eso. No, es el otro arquetipo, el viaje del héroe del protagonista. O sea, que a la vez ya se ha comentado que era lo mismo y lo contrario, es decir, es que me recuerda a continuas películas que ya he visto como Océanos de Fuego, donde el protagonista, no recuerdo el nombre, era blanco e indio, y era repudiado por los blancos y era repudiado por los indios, y él fabrica su presente, él fabrica su futuro, él es el que decide lo que va a ser, porque Correcto. es repudiado por las dos partes. O sea, La especie está, la melange, no, la especia, es un medio, no es un fin. ¿Ok? E incluso con David Lynch, con la película de David Lynch, que no le hizo honor a Dune. Era muy rica visualmente, pero no le hizo honor. Vemos que es un medio, no un fin. Otro gran símbolo, no sé si os habéis dado cuenta ya, seguramente sí, algunos de los oyentes seguramente sí, y en el chat alguien lo habrá dicho posiblemente. Otro gran símbolo es el de la Trinidad.
Paul es es en sí mismo es una trinidad. Tenemos a Paul Atreides, de la casa Atreides, tenemos al Kwisatz Haderach, de la Bene Gesserit, ¿ok? Y tenemos a Paul Muad'Dib, del pueblo, el Lisan al-Gaib, o la voz de otro mundo, el Mesías del pueblo Fremen. 3 en 1, es un evento triúnico en sí mismo, ¿ok? Digo esto porque hay una escena en la película, esta, la primera del año 2021, hay una escena, es un duelo que él tiene con el mejor guerrero Fremen que estaba ahí en ese momento, que es Jamis, ¿ok? Incluso en la escena se ve claramente cómo hace una especie de poses de matador, como un matador, un torero, un matador de toros. Hace ese tipo incluso esto que hacen los Atreides es precisamente, parece que está apuntando una espada a un toro, ¿ok? Precisamente porque en la novela, ahí no, pero en la novela sí se lee claramente que esa escena dice que Paul sintió que algo en sí había muerto. Es decir, indica esta junguiana muerte psicológica de Paul Atreides para convertirse en Paul Muad'Dib por una forma y el Kwisatz Haderach. En esa escena también escuchamos esa voz femenina por fuera que está indicando que el Kwisatz Haderach va a surgir, va a nacer. Ok. Um, he hecho esa referencia a la muerte psicológica, ¿no? Porque su madre, ya sabemos el rol que tiene su madre, además de Bene Gesserit y de ser su madre y de ser su acompañante, ella es una mistagoga. Ella es la acompañante de los misterios. Muy bien, y la última parte del plan, digamos que de las Bene Gesserit, ¿no? Básicamente es tener esa boda luego con una de las hijas del emperador, que es donde vendría la segunda película, y no voy a entrar mucho, porque ya sería la película que está ahora mismo en los cines, y no voy a, no voy a hacer el spoiler en ese sentido. Uh-huh. ¿Qué enseñanzas nos deja esta novela de Dune? Aquí paso a responder una observación muy buena que ha hecho Fede, ¿ok? Una de ellas. Dune es una novela subversiva al arquetipo del héroe. Repito, es subversiva al arquetipo del héroe. Paul Atreides no es un héroe. Ok, no es un héroe como en este caso, ¿no? Esto del héroe, del viaje del héroe, que es muy valioso, es un monomito que encontramos, por ejemplo, en Aragorn, en El Señor de los Anillos, o en Star Wars, en la que hay un bien, hay un mal, el bien triunfa porque el héroe emplea el amor, la amistad y la decencia. Spider-Man también está por ahí para vencer, etcétera. Por la que, por tanto, se impone un sistema unitario de justicia social, etcétera, como sucede en El Señor de los Anillos, por ejemplo, cuando llega la cuarta edad de los hombres, ok, un sistema unitario, ahí lo tenéis, o en Star Wars con la llegada de la República, ok. Ya hemos visto que esos sistemas unitarios no le gustan a Herbert, no son parte, él es contrario a esa ideología, precisamente. Ha habido de parte de muchos divulgadores el error, con todas mis disculpas, ¿no? Pero es un error identificar al arquetipo de Paul Atreides con el famoso monomito del héroe de Joseph Campbell, que es donde están basados ellos, ¿no? Eso lo formuló en un libro llamado El héroe de las mil caras en el año 1949. Paul no es un héroe, según el modelo de Campbell, ¿ok? Que conocemos, ya hemos dicho, Luke Skywalker, Jon Snow, incluso en Juego de Tronos, ¿no? Incluso debo decir, y ya no digamos, el esquizofrénico personaje de Jesús, ¿no? Jesús de Nazaret, etcétera, que está identificado como un héroe por Campbell, pero pues lógicamente con esas características. Frank Herbert utilizó otro recurso. Esto es parte de ¿no? de dónde saca, cómo estructura él el personaje de Paul Atreides, en este caso. Frank Herbert utilizó otro recurso diferente para crear a su personaje, a Paul Atreides. Es un libro poco conocido y aquí hablamos también de fuentes y de libros para que los oyentes y televidentes vayan a buscar y tal.
que se llama, en español se llama El héroe, un estudio de tradición, mito y drama. El autor se llama Lord Raglan, ¿ok? Y ese libro se publicó en 1936. Existe en castellano. Esto es esencial para entender Dune porque la tesis central de ese libro es que los héroes mitológicos tienen su origen en el ritual dramático y no en los hechos históricos, que es lo que suele ocurrir, que hacemos pues, paralelismos históricos, pero el héroe en este caso no viene de ahí, viene solamente de estructuras míticas o arquetípicas en este caso. Por eso es diferente Paul de otros héroes, vamos a decirle así, y Frank, Claro, un yo no renegado. lo hablo, es que yo no hablo, yo no digo que sea un héroe, pero sí tiene su particular camino. Quiero decir, el padre, si no recuerdo yo mal, no quiere que vaya y él se empeña, no tiene necesidad en buscarse complicaciones y eso le lleva a un crecimiento. Ya, pero Paul está participando de una manipulación política de las Bene Gesserit y él lo sabe perfectamente. Y participa de la manipulación a través de su Bueno, eso, religión eso, para eso no, utilizarlos. no Ojo, será, no será heroico, pero tiene un crecimiento. efectivamente, no puede ser heroico como la gente dice. ¿Cómo es posible? Un héroe no puede ser manipulador. ¿Segura? Ok. En este caso, Paul Atreides se puede hacer esa pregunta con Paul Atreides en este caso. Otra de las fuentes que utiliza Frank Herbert, que se ha podido identificar en su obra, en la novela especialmente, que es anterior a esta que acabamos de decir, precisamente, es que fue un trabajo de una, a ver si me acuerdo, George Fraser, 1890, es un libro que también existe en español, afortunadamente, ¿no? Para los oyentes y televidentes, llamado La Rama Dorada, un estudio sobre magia, religión, sobre magia y religión. George Fraser, perdón, así es como se llama el autor. Herbert es todo un volteriano en este sentido, es un contrariano total. Va a contracorriente totalmente. Habíamos dicho al principio de que incluso recibió críticas muy duras de Asimov. En la izquierda, en la derecha las recibió precisamente de Tolkien, ¿ok? De un conservador católico, la recibió también de ahí, un volteriano total, vamos. Una observación aquí, la disgénica Casa de los Harkonnen, disgénica, porque que no son guapos, no es una representación del mal, es un signo de la realidad. Ese es el planteamiento de Herbert. El barón Harkonnen, que además que en la primera película de David Lynch en este caso, aparece además como un sadomasoquista homosexual, ojo, en el sentido de que, bueno, así es como así es como lo proponen. Lógicamente, por el signo de los tiempos no sale así, no aparece así en las nuevas películas, pero así es como aparece. Es un signo de los tiempos, ser un contrariano. Ujú. Sí. Había una observación también que hizo muy buena también, Fede, que has hecho sobre el transhumanismo en este caso. Eh, Claro. Quiero eh, decir, si es el momento, ajá, ¿qué iba a pensar una persona de hace 1500 años sobre las medicinas y sobre las herramientas que tenemos hoy en día? ¿Seríamos transhumanistas para esa persona? Ah, ajá, quiero decir, está tan integrado, es tan avanzado, hay tal salto científico. puede ser. ¿Qué pensaría? Oye, que es que te duele, pero te toma un antiinflamatorio, te toma y se te ha pasado ese dolor. Pensaría, sería magia, pensaría, esta gente está a otro nivel, es otra clase de ser humano. Uf, No hay que irse tan lejos. Es decir, hace 100 años, cualquier hombre occidental trabajador tenía una esperanza de vida de unos 45 años. Hoy es casi el doble. Por lo tanto, no hay que irse muy lejos. Si una pero persona hace 100 años y una persona de 90 años era algo matusalénico, por decirlo así, me ¿eh? refiero al concepto de transhumanismo. Por lo que viene el ejemplo. Exactamente. Quiero decir, no necesitas tener implantes ni cosas, no lo sé. Ahí vamos, ahí vamos. ¿Hay transhumanismo en la obra de Dune? Sí, total. De hecho, hay transhumanos. Los Mentats, estos que se le ponen los ojos en blanco, son transhumanos. Las Bene Gesserit son transhumanas porque precisamente tienen una serie de capacidades psíquicas y mentales
que los Pero demás mortales no tenemos. él justifica, parece ser que él justifica esa evolución al desechar la inteligencia de las máquinas. Entonces, Correcto, los seres humanos tienen que evolucionar en diferentes, voy a llamarlos virtudes o capacidades. correcto. Eh, unos han desarrollado una y otros han desarrollado otra. Quiero decir, los que ponen los ojos en blanco hacen una serie de cálculos valorando todas las posibilidades como Ujú. si fuesen un ordenador humano o una computadora humana. Los Sardaukar, las tropas Sardaukar son transhumanas. Las Bene Gesserit, los navegadores, estos seres extrañísimos que a través de miles de años ya no parecen ni tienen ni figura humana. En la película de David Lynch sí aparecen, son humanos, pero transformados, son transhumanos totalmente transformados por la especie, son los que facilitan el viaje a través del espacio-tiempo. Pero ¿qué tipo de transhumanismo es el que aparece ahí? Nuevamente, esto es una hipótesis. Yo no sé si él lo leyó, pero las ideas son muy afines. Es un transhumanismo nórdico. Cuando con esto digo que es un transhumanismo ruso, que Ujú. tiene un nombre específico y lo podéis ir a buscar todos los oyentes y televidentes y a buscar al respecto. Se llama cosmismo ruso. Es un movimiento intelectual y religioso que nace a finales del siglo XIX de la mano de Nikolai Fedorov en Rusia e incluso sobrevive de alguna forma a la revolución de 1917, la revolución bolchevique, sobrevive de alguna forma y grandes e insignes rusos y después soviéticos fueron cosmistas en este caso. El cosmismo de lo que habla, o lo digo en 10 segundos, ¿no? Para no extenderme mucho, pero los cosmistas de base lo que creían es que a través de la ciencia y la tecnología teníamos la tarea común que se llama, ellos llaman la tarea común, que por cierto, el paralelo en las novelas de Dune es lo que luego más adelante en las novelas se descubre que el plan de Leto Atreides, el padre de Paul, se llama el Camino Dorado o la Vía Dorada, así es como se llama. Era, en el cosmismo ruso, resucitar a todos los seres humanos que han existido, resucitarles, ¿ok? O es un elemento de resurrección a través de la ciencia y la tecnología para poder habitar todos los planetas del universo. ¡Pum! Ahí tienes la huella transhumanista de la obra de Dune, exactamente el paralelo con el camino o la vía dorada del Leto Atreides. Ujú. Fede, Sí, sí, ¿alguna otra pregunta más acerca de transhumanismo? pues no, porque parece ser que hay transhumanismo sin injerto y sin... ¿Correcto? Entonces, bueno, Biológico y orgánico, puro y duro. orgánico, correcto. Eso es. Ujú. Muy bien. Quería preguntarte también ya, pues por último, ¿qué pensaba Sí. Frank Herbert acerca del futuro? Um, él decía, Frank decía que expresaba, ¿no? Esto de hecho lo dijo el año antes de morir, en el año 84, y dio una conferencia, creo recordar, en la Universidad de California en Los Ángeles, me parece. Bueno, dio una conferencia y usó como ejemplo, pues le preguntaron sobre esta cuestión del futuro. Y usó el ejemplo de lo que en su momento, lo que aquí en España pomposa y ridículamente llamamos el Consejo de Sabios. Ok, un laboratorio de ideas, un equipo de analistas, no un Consejo de Sabios, eso se llama. Ok. El presidente Franklin Delano Roosevelt en el año 1933, Frank Herbert utilizó este ejemplo para definir el futuro. Ok. Creó se llama el Proyecto Cerebro, The Brain Project, creo que se llamaba así, donde aglutinaba a los grandes académicos de todas las ciencias y filosofía y todo eso, y les aglutinó para que fuesen o sea, se fueran sus consejeros, esto del Green Deal, estos años, Delano Roosevelt, ¿no? Típico, año 1933. Entonces, lo que dijo Frank Herbert sobre esto es, ok, tenemos este inmenso consejo de sabios que tenían la tarea de predecir los eventos de los próximos 25 años, es decir, hasta el año 1900, ¿qué? 1958. Tenían la responsabilidad de emitir un informe cómo iba a ser el futuro en 25 años. Él se reía porque este consejo de sabios no vaticinó la
Bueno, algo debe tener, ¿no? La Segunda Guerra Mundial, la bomba de Hiroshima, el inicio de la carrera espacial, la guerra de Corea, el inicio de la guerra de Vietnam, el ascenso del Tercer Reich, la penicilina, nada de esto, no procuraron nada de eso. Lo que Frank Herbert decía sobre el futuro es que el futuro era una mitología. Era una mitología injerta en nuestras mentes, como que, bueno, estábamos predestinados y como estar predestinados, lo que decíamos del determinismo anteriormente, es simplemente lo que teníamos que hacer es ir a encontrarnos con el futuro sin más. Y él era un creyente de que precisamente, o lo que decía, lo que dice a través de Dune, es que no, es que tienes que hacerlo, pero no tienes que hacerlo caminando. Por cierto, que no, el futuro no se hace caminando, se hace descubriéndolo. ¿Ok? Por eso del caminante no hay camino, no, de eso nada. Eso es nihilismo puro y duro. Sino que a través de un descubrimiento precisamente facilitado por las inherentes capacidades psíquicas humanas. A través de la transformación del ser humano es que se descubre ese futuro. Ujú. Eso es lo que pensaba del futuro. Pues, querido amigo Frank, Federico, ya conclusiones. Pues que Frank Herbert tenía una capacidad increíble para detallarlo todo, eh, para hilar trama y conceptos y arquetipos. Y la verdad es que en un muy primer momento no se supo valorar. Las novelas tuvieron problemas para ser editadas y las películas Sí. también después, posteriormente, porque no se tenía claro que fuesen a funcionar con tanto nivel de detalle, tanta precisión y tanta idea. Entonces, bueno, que me parece la verdad un descubrimiento este autor. Frank, No, sí, sí, más, ya hemos dicho, nos ha quedado mucho en el tintero, pero bueno, no pasa nada. Está bien que vayan las personas a leer la novela o que vayan a verla, vayan al ¿qué cine. aconsejas? Primero leer la novela, por supuesto, y luego pues ya Sí, la novela los es memes. increíblemente larga y muy, muy detallada con sus apéndices, con su índice, o sea, una cosa muy bien hecha, ¿eh? ¿No? Tipo Tolkien, por ejemplo. Ya prácticamente no se escribe ficción de esa forma, de una forma tan disciplinada y tan metódica. ¿No? Ah, yo diría que vieran las películas de Villeneuve, porque visualmente son maravillosas. ¿Te refieres a las últimas? Las últimas, sí, la del año 2021 que está en Netflix, ¿ok? Y la del año 2024 que está en los cines ahora mismo, que es El Mesías de Dune. Lo siento mucho el spoiler, pero Paul Atreides no es ningún Mesías. Pues casi que matas al final, literalmente. Bueno, habrá que ver, pero lo que tienen que hacerlo es, voy a ver la película para decirle a Frank que se ha equivocado y lo ponéis en los comentarios. Claro que sí, acepto el error si lo cometo, sin problema. Bueno, pues Frank, lo dicho, muchísimas gracias por estar aquí esta noche. La verdad es que, pues, recomendamos a todos los espectadores que no se la pierdan ni la película. Y si pueden leer el libro, pues también leerlo porque es una maravilla, sin lugar a dudas. Fede, Federico, muchísimas gracias también por estar aquí con nosotros esta noche. La verdad es que te echábamos de menos, compañero. Y bueno, lo que sí que espero que te animes y te volvamos a ver pronto por aquí, por el Candelabro. Gracias, yo también os he echado de menos porque me es muy grato eh, eh, compartir espacio con vosotros, contigo Fernando, con Fran, con Juanje. La verdad que siempre aprendo algo y siempre me descubre algo que aunque lo intuya, hasta que no lo cuenta Frank, no te lo crees. O sea que el que está agradecido soy yo. Pues nada, y bueno, Juanje Caparrós que se ha tenido que ir por una urgencia, espero que no sea nada grave. Ahora viene la sección de nuestro querido compañero Raúl Ferrero,